¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de Esto Recién Empieza por la pantalla de C5N, en un día en el que vamos a abordar todos los temas que están en agenda y los que no están en agenda también, porque en instantes seguramente tendremos una información de último momento. Darío Bani, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Iván Jagroski, buenas noches a todos y a todas del otro lado. Sí, claro, porque la economía, la política en estas semanas en las cuales se está terminando el año de a poco, pero queda mucho. De hecho, empieza a hablarse sobre el G20, empieza a palparse y a ver si Argentina está preparada para organizar este evento donde están los 20 líderes mundiales más importantes. Efectivamente, la seguridad en la agenda del gobierno, pero en la agenda de los argentinos también. ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque acá lo hemos dicho varias veces, hay no más de 2 o 3 encuestadoras que uno mira y una de ellas, quiero decir, es Aresco, la consultora de Federico Aurelio, que en su último informe, que no es el que va a salir este viernes, sino el anterior, hizo una suerte de paneo sobre las principales preocupaciones de los argentinos, y la primera que rankea lejos, muy cómoda, es la economía. Por supuesto, les vamos a estar contando y les vamos a estar mostrando qué dicen estos números, pero también los que no se publican, los números que recibe la Casa Rosada, que hoy dan por primera vez en 3 años, escuche esto, por primera vez en los 3 años de gobierno, la dan a Cristina Kirchner ganadora en un eventual balotaje. Claro, el gobierno confía en que puede obviar eso, en que lo puede resolver, y le voy a contar la estrategia oficialista para el año que viene. Y la economía es lo que más preocupa, pero aparte no solo le preocupa a los argentinos, sino también al FMI y a la organización, a la OCDE, una a la cual Mauricio Macri quiere que entre la Argentina. Hoy dijo que va a caer casi 2% más de lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Viene el exministro de Economía, Axel Kicillof, para hablar sobre ese tema, justamente. Justamente lo tenemos a Sergio Alejandro Berni, aquí con nosotros, exsecretario de Seguridad de la Nación, con quien primero le agradecemos por haber venido, Berni. Buenas noches. ¿Argentina está en riesgo como sugiere el gobierno o es una exageración? No, no está en riesgo. Argentina es un país que tiene los elementos base para brindar seguridad, obviamente que además está totalmente reforzado y sobrepasado por las custodias de cada uno de los mandatarios. Además, el lugar geográfico de la Argentina hace que no se vuelvan a repetir los incidentes que cada vez que hay una cumbre, por ejemplo, del G20 en Europa, se movilicen cientos y cientos de protestantes contra la globalización, con la facilidad que lo pueden hacer en Europa. Acá tienen que pasar por cuestiones migratorias, ya más o menos están identificados, así que la verdad que los únicos que complican la vida no son los que van a protestar, sino el gobierno con esta actitud de complicarnos la vida, por sobre todas las cosas, a aquellas personas que viven en la ciudad de Buenos Aires. Perdón, Sí. Iván, ¿y está a la altura el gobierno de la situación? Y la verdad que, mire, venimos en la ciudad de Buenos Aires, venimos haciendo un entrenamiento para este G20 hace casi un año, porque no nos olvidemos que lo que va del año, la ciudad ha tenido 4.400 cortes, con todo lo que eso significa para la vida normal del ciudadano que tiene que transitar por la ciudad de Buenos Aires. Así que la verdad que nosotros en la ciudad vivimos como si tuviéramos un G20 todos los días. Lamentablemente, bueno, este gobierno ha decidido ir más allá todavía y seguir complicándonos en vez de facilitarnos las cosas a los argentinos. Berni, una última antes de ir a ver las encuestas, porque después queremos hablar además de la cuestión política, la unidad, si este pacto que para el gobierno fue un pacto espurio y espantoso del Partido Justicialista de cara al Consejo de la Magistratura, es un ensayo de cara al año que viene o es simplemente un espasmo dentro de las estructuras opositoras. Pero un dato interesante, hoy creo que fue el día de hoy, si no fue ayer y se oficializó hoy, el titular de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, fue nombrado vicepresidente para las Américas de Interpol. Y le quiero preguntar a usted, ¿dónde tuvo un cargo de Interpol? Sí. No solamente tuvo un cargo de Interpol, sino que cuando dejé el gobierno lo tomó Roncaglia. Esto es producto de un trabajo que venimos haciendo juntamente con Roncaglia, porque uno de las cuestiones más significativas cuando pudimos poner un pie en la Secretaría General de Interpol fue a través del trabajo que hemos hecho en narcotráfico y el reconocimiento internacional a la gestión que hemos tenido, quien no nos olvidemos que Roncaglia era mi jefe de droga, ¿no? Ahí
tengo una duda, porque le iba a preguntar algo de Interpol, pero era menos interesante que esto. El gobierno plantea siempre que el kirchnerismo dejó una situación muy problemática en cuanto al narcotráfico. De hecho, fue una de las 3 banderas del gobierno del presidente, una de las 3 propuestas de campaña. Sin embargo, el jefe antidrogas de la policía de la provincia de Buenos Aires fue nombrado jefe de la bonaerense y el jefe antidroga de la federal fue nombrado jefe de la federal. ¿Hay una contradicción en el discurso oficial o usted no la encuentra? No, claramente que hay una contradicción y esa contradicción tiene que ver con el trabajo que hicimos durante los 4 años, donde preparé 2 personas que terminaron siendo jefe de la Policía Federal e inclusive jefe de la Metropolitana. Uno de ellos, Roncaglia, a quien ascendimos a general en nuestra gestión, sin tener los requisitos o tiempo mínimo indispensable, y no solamente lo ascendimos, sino le di todos los recursos para que pueda investigar, y no solamente recursos materiales, sino que además le traspasé una de las superintendencias más importantes, que era la Superintendencia del Interior, donde tenía todos los recursos humanos que existía de la Policía Federal en el interior a su disposición, justamente para brindar el trabajo de investigación en drogas, y por eso el gran trabajo que hemos hecho, y por eso no solamente las grandes bandas criminales que hemos detenido, sino también narcotraficantes de peso internacional, como Meyendorf, como Mi Sangre, como Barrera. Bernie, en instante vamos a seguir conversando con Sergio Berni sobre la cuestión electoral, sobre la unidad, sobre si fue un ensayo o no fue un ensayo. Pero les queremos mostrar ahora con Darío la última encuesta. En rigor de la verdad, la última va a ser el viernes. Hay algunas dudas sobre cómo van a dar los resultados de la última encuesta de Federico Aurelio, pero queremos compartir con ustedes estos números. A empezar a compartir con ustedes, y acá Darío seguramente hoy tenga datos, no solamente del día de hoy, como el que daba de la OCDE, sino también, o del punto de vista internacional, sino también el punto de vista local, para entender los números de Federico Aurelio, para entender los números de para mí, una de las 2 encuestadoras más creíbles que tiene la República Argentina. Vamos a empezar a compartir con ustedes los números, que son variopintos. Miren, acá están los principales problemas del país, mide Aurelio. Hay varios. Hay muchos más abajo de pobreza que por un tema de espacio decidimos no incorporar. Pero mire esto. Inflación al tope de gama 27.6%. Corrupción 15.3%. Mal funcionamiento de la justicia 14.1%. Falta de trabajo con problemas de empleo 11.9 y pobreza casi 11 puntos. Sí, esta es una de las encuestas que hay otros ítems, ¿no?, que llega a 100%. Seguramente hay una respuesta. Cuando hay más respuestas, por lo general, hay varias de las respuestas que tienen que ver con la economía, porque a veces dicen inflación, a veces dicen desempleo, a veces dicen tarifas directamente, y sí, acá te lleva ese 27. Es que justamente vos tenés inflación en 27.6, falta de trabajo y problemas de empleo con pobreza en más de 22 puntos. Por eso agrupamos esto, no lo hicimos nosotros, lo hizo Aurelio en su sondeo, en su brief, y da lo siguiente, vamos a ver la segunda, y que acá me parece donde va a estar el clivaje del año que viene. El 50.2% para este sondeo de Aresco son problemas socioeconómicos. Y el 22.6% es seguridad más justicia más narcotráfico. ¿Por qué digo clivaje? Porque acá no está la parte de corrupción. No estamos viendo corrupción, que es el eje donde se va a querer sostener el gobierno el año que viene. Pero sí vemos que el 50% está sostenido sobre problemas socioeconómicos como principal problema del país. Sí, aparte con problemas que son autogenerados. Cuando también se habla del consumo, de que el consumo está cayendo, y cuando se habla de qué se espera, le empieza a pegar fuerte algo que el macrismo tenía muy fuerte al principio de su gestión, que era la esperanza de que mejore. Exactamente. La expectativa de que mejore. Eso desapareció por parte del consumidor, del que gasta, el ciudadano de a pie, y también por parte, sí, de lo que veíamos antes, de los inversores, de los grandes jugadores de afuera que dicen, mira, de acá a un año Argentina no va a mejorar. Y empieza el debate sobre si de acá 2, 3 años, 5 años, que es el largo plazo. Mirá lo que le pasó al pobre Constantini, ¿no? Bueno, el día de hoy, la verdad, solidaridad entera
con Eduardo Constantino. Que dijo que ya no es billonario. Que ya no es billonario. Ya es lo mismo que a nosotros nos pasó lo mismo. Ya no somos billonarios, Ya no somos eso seguro. billonarios. Lo cual es muy raro, porque con la devaluación, si tenía Yo pensé dólares, lo mismo. seguro pasó. Bueno, no sé. Yo pensé lo mismo, pero no vamos a meter la cartera de inversión de Eduardo Constantino. Vamos a la siguiente placa, que les reitero, esto es en el último sondeo Aresco y no computa los últimos meses con una inflación muy alta, con lo cual el viernes la culmina Federico Aurelio, así que vamos a estar atentos a esos resultados. Esta es la imagen de Cristina Kirchner, 39.5 positiva y 56.5 negativa. ¿Cuál es la particularidad de esto? Porque la imagen es muy parecida a la imagen del presidente de la Nación, que ahora lo vamos a ver a continuación. Pero ¿cuál es la particularidad en el caso de Cristina Kirchner? Que, vení un poquito acá, este 39.5% de positiva, en el caso de Cristina Kirchner es una fidelización casi total. Es decir, vos hoy tenés, y vamos a ver lo de Macri, pongámoslo de Macri, vos hoy tenés un porcentaje de los argentinos que tiene casi tanto rechazo por Cristina como por Macri y que tiene una imagen positiva casi tan alta por Cristina que por Macri. Son iguales. Exactamente, están empatadas. Ahora, ¿qué te dicen los encuestadores? A favor de Cristina, o por otro lado podríamos decir en contra de Macri y viceversa, es que la imagen positiva de Cristina Kirchner es casi total en su fidelización. Es decir, se lo traduzco, 30 puntos de imagen positiva son 28 puntos de intención de voto. 35 puntos de imagen positiva son 32 puntos de intención de voto, 33. Claro. Y así sucesivamente. El margen es muy chico. Ahora, vos todavía tenés, por lo menos, en este último sondeo, que no te impactó el último mes con altísima inflación, los últimos meses con altísima inflación, más gente que dice que nunca votaría a Cristina que los que dicen que nunca votarían a Macri. Ahí es donde el gobierno se sostiene todavía, es pírrico, pero donde se sostiene con sus expectativas. Y aparte, la imagen del presidente es mucho más dinámica y va a depender de lo que decías antes, que es lo que más le preocupa a la gente, que es la economía. Todavía tiene un año o un semestre al menos muy delicado Mauricio Macri, muy delicada la economía, muy vulnerable a lo que pase afuera. Como dice Macri, pasaron cosas, entonces hay que ver si se mantiene esto o no. Si mejora la economía, todo va a entender que la positiva incluso puede subir. En instantes vamos a estar hablando con Axel Kicillof, que es uno de los que se midió en esta encuesta. No lo pusimos por una cuestión de buen gusto porque va a ser invitado a este programa, pero fue computado en estos sondeos. Ahora, en instantes le quiero preguntar algo a Sergio Berni a propósito de esto, pero vamos a la siguiente placa, a la siguiente imagen, que tiene que ver, en este caso, con el candidato preferido para el 2019 en primera vuelta. El presidente de la Nación y Cristina Kirchner está en lo que los encuestadores llaman empate técnico, digamos, lo que es margen de error. Sergio Massa con 11.6, Nicolás del Caño con 4.3 y después lo que tenés, acá me parece que lo que hay que ver es, entre otros candidatos y no sabe, tenés más de 13 puntos, tenés 13.1. Ahora, esto no es lo que más preocupa al gobierno, sino las propias encuestas que recibe el gobierno. Las encuestas que recibe el jefe de gabinete, lo que le dieron por primera vez en los 3 años que tiene Cambiemos al frente de la primera magistratura, es que Cristina Kirchner le está ganando hoy, si las elecciones fueran hoy, un balotaje a Mauricio Macri. Es un síntoma, no es un hecho. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que dice es, con la campaña negativa que vamos a hacer el año que viene, esa diferencia mínima que hay va a gravitar a favor del presidente de la Nación, porque además la economía va a dejar de caer. Que ahora quiero preguntar eso a Darío, pero quiero preguntar a Berni si los números le parecen verosímiles, si está confiado el kirchnerismo, la oposición, el panperonismo con lo que se viene de cara al 2019, Berni. No, yo creo que hay una caída evidente de la imagen de este gobierno, no solamente tiene que ver con la economía, sino por sobre todas las cosas por la falta de credibilidad. Este gobierno se ha caracterizado porque ha pulverizado la credibilidad en un par de meses. Y cuando un gobierno no tiene credibilidad, nada es posible de cara hacia el futuro. Inclusive la provincia de Buenos Aires, la gobernadora ha perdido esa oportunidad histórica que tuvo de poder remontar una provincia complicada, una provincia
que estaba levemente postergada, perdió esa oportunidad y hoy esa decisión, inclusive que ha tomado la gobernadora de la provincia de Buenos Aires al aceptar el presupuesto que le ha mandado el Fondo Monetario Internacional y que sean los bonaerenses aquellos que van a pagar el costo de este terrible ajuste que ha solicitado el Fondo Monetario Internacional, ha desperdiciado una oportunidad y eso se va a ver claramente reflejados en los resultados electorales del año que viene. Además, las encuestas son números fríos, yo creo obviamente en las encuestas, pero yo creo que si hay algo que caracteriza, yo soy un romántico de la política y creo que la mística y la épica son dos factores que las encuestas no logran nunca interpretar, y si hay algo que le sobra a nuestro espacio político es mística, coherencia y por sobre todas las cosas voluntad de poder. Ahora vamos a preguntar a Bernie sobre lo que no aparece acá a todas luces, que es una tercera vía en materia opositora. Darío, ¿por qué si uno, y mientras vemos la última placa, el gobierno está confiado con que la economía va a dejar de caer el año que viene? El gobierno dice que la economía va a rebotar, que está cayendo, lo admite el FMI, lo dicen todos, y lo que se debate entre los economistas del gobierno e incluso los que no están a favor es, y ahora lo vamos a hablar con Kicillof, que ya está en el estudio, es qué va a pasar y qué tipo de rebote va a ser. Si es una V corta, rebota y en algún momento se llega mejor para las elecciones. Si es una U, que cae y después tarda en remontar, pero repunta, y ahí vamos a ver cuándo es que rebota y sobre todo cuándo se va a ver en la calle, porque que al agro le vaya bien no quiere decir que a los que no están en ese sector les va bien, y después lo que dicen algunos que es como una L, va a tardar mucho más. Bueno, de eso va a depender en qué momento lo agarre la elección a Mauricio Macri. Escenario balotaje, Macri-Cristina, Macri con 46, Cristina con 39,1. En esta encuesta, con 8,8% que no sabe y un 11,5% en blanco. ¿Qué le traduzco con esto? Hasta hace 4 meses, 6, acá había un 0, no un 9. La diferencia era de 10, 12 o 15 puntos entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Ahí es donde me parece, mientras vamos ya al encuentro de Sergio Berni, que está el síntoma del gobierno. En esta encuesta, para dejarlo claro, Macri le sigue ganando en un empate técnico a Cristina Kirchner. En la encuesta que tiene el gobierno, que tiene Marcos Peña sobre su escritorio, hoy Cristina Kirchner le está ganando al presidente de la Nación en un eventual balotaje, por supuesto, siempre con, según el gobierno, el as bajo la manga, de que la campaña negativa puede jugarle muy a favor. Bernie, ¿en qué debe confiar más quien está mirando en este momento y es opositor al gobierno? No necesariamente kirchnerista, pan kirchnerista, pan peronista, a lo mejor anti-kirchnerista, pero que es más anti-Macri. ¿En la habilidad del gobierno que le ha mostrado y mucho en los años electorales o en la capacidad de supervivencia que puede tener la oposición? Mire, claramente que este gobierno tiene todas las herramientas para poder incidir claramente y fuertemente sobre el electorado, que son herramientas no solamente comunicacionales, sino que tiene una masa dineraria imposible de cuantificar. Tal es el punto, fíjese en la provincia de Buenos Aires, volvemos a la provincia de Buenos Aires, en el presupuesto presentado la semana pasada, esta gobernadora le ha dedicado 5 veces más presupuesto a la comunicación que a ciencia y tecnología, por ejemplo, y ni hablar al Fondo de Educación técnica. Eso claramente tiene una fuerte incidencia, ¿no?, en la comunicación, sobre todo en las redes sociales, pero la gente le hace caso más a su bolsillo que a las redes sociales y sabe que está pasando por una etapa muy complicada, la gente perdiendo puesto de trabajo, los que no pierden puesto de trabajo y tienen empleo pierden poder adquisitivo, los que están con trabajo y no pueden llegar a fin de mes, es una señal clara del gran deterioro microeconómico, ¿no? Porque por ahí macroeconómicamente se pueden acomodar los números, pero para que eso repercuta positivamente en la economía, en el bolsillo de cada uno de los argentinos, claramente hay un gran deterioro y la gente lo va a tener muy en cuenta a la hora de votar, y sobre todo por la falta de credibilidad de este gobierno, que ya no le cree nada, porque ha sido un gobierno que ha hecho todo aquello que dijo que nunca iba a hacer y no ha hecho nada de todo aquello que se prometió hacer. ¿Y no ves lugar para otra agenda? Lo que mostraba recién Iván es que
que la economía está ahí al tope y otras cosas de que hablar para el electorado o para la hora de elegir no hay. Sí, obviamente que las propuestas son integradas, pero claramente esto va a ser una definición de un modelo económico de país o otro modelo económico y social del país, un modelo de exclusión o un modelo de inclusión. El resto, esa ancha avenida del medio, la verdad que no le encuentro ningún significado y aparte es una ancha avenida media confusa, ¿no? Porque no nos olvidemos que en algunos momentos se ha tocado fuertemente y ha sido un empujón que le ha dado al oficialismo para que pueda implementar esta política de ajuste. Bernie, cuando dice lo de ancha avenida del medio, si usted fuera el patovica del boliche del peronismo, a Sergio Massa, a Miguel Pichetto, ¿los para en la entrada o le dice no pase? No, yo soy de aquellos, vuelvo a repetir, yo soy un romántico de la política. Yo creo en la construcción por convicción, creo en la construcción, porque la construcción que se debe dar en el tiempo y el poder que se debe construir para tener la fuerza transformadora tiene que perdurar en el tiempo. Y en eso creo en la convicción, creo en el ideal. No creo en aquellos que andan con la calculadora en la mano permanentemente a ver si entro o no entro al boliche. Yo creo que nosotros tenemos una coherencia, le podrá gustar o no lo que hacemos, pero nosotros siempre fuimos coherentes. Si hay algo por el cual Cristina ha mantenido el capital político que mantiene es porque permanentemente fue coherente entre lo que siempre dijo y lo que siempre hizo. Y además hay una cosa que es fundamental. Todos los argentinos saben lo que Cristina nunca haría. Algo que nos pasa cotidianamente con este gobierno, que siempre estamos a la expectativa de ver qué vamos a hacer, porque nunca nadie tiene certeza, porque permanentemente dice una cosa, después hace otra, se retrotrae en el camino, da marcha atrás, después da un paso, como el juego de la boca. Este gobierno es como el juego de la boca, un paso para adelante, 3 para atrás. Entonces, esa falta de credibilidad, no tengo ninguna duda que va a pesar y mucho a la hora de que el votante tenga que elegir su candidato. Bernie, gracias. Por favor. Vamos a hablar ahora con todos ustedes de lo que ocurrió en el Consejo de la Magistratura. En instantes, Axel Kicillof con nosotros. Pero hoy ocurrió, y está ocurriendo en este momento, al día de hoy, un debate bien interesante con lo que fue, uno podría decir, un ensayo de unidad de cara al año que viene. Eso vamos a hablar en un minutito nada más con Axel Kicillof, diputado nacional, exministro de Economía, porque acá tenemos a algunos de los protagonistas de la semana. Por supuesto, en los extremos ustedes lo ven: Graciela La Negra Camaño, Eduardo Guado de Pedro, los dos nuevos consejeros de la magistratura, 2 diputados nacionales. Seguramente acá hay algo interesante, porque a quien le correspondía el lugar por Rodolfo Tailade era Guado de Pedro, que es quien va a ser judicializado seguramente en el Foro Contencioso Administrativo por la Unión Cívica Radical, después que la Corte Suprema por unanimidad rechazara el planteo de Alejandro Fargosi sobre la imposibilidad de asumir de Guado de Pedro en el Consejo de la Magistratura. Ahora, veíamos antes en la foto a Negri y a Macri. Acá está Mario Raúl Negri, precandidato a gobernador de Córdoba, jefe del interbloque de Cambiemos y por supuesto el presidente de la Nación. ¿Cuál es el enojo acá? Bueno, el gobierno lo que dice es que Negri y el radicalismo se durmieron, que siempre confían en los radicales, siempre confían en el que el trabajo lo va a hacer otro, y que si le hubieran puesto un 1% de la creatividad que le pusieron al comunicado donde acusan al gobierno de mala praxis en conseguir votos, Negri hoy estaría dentro del Consejo de la Magistratura y no afuera. El enojo del radicalismo está claro, fue público, pero todavía no tuvo recepción en el gobierno, en un gobierno que es bastante esquivo a escuchar al radicalismo en cuanto a decisiones políticas, por decirlo de una manera elegante. ¿Qué va a ocurrir o qué puede pasar acá? Francamente, difícil que la sangre llegue al río, porque no hay muchos lugares donde el radicalismo pueda recostarse en la arena política argentina que no sea cerca del presidente de la Nación. Se habla de una foto para alivianar la tensión, se habla de un desplante que ocurrió de Luis Petkov-Naidenov y de Mario Negri en la reunión de gabinete, pero la situación está ejercida de esta naturaleza, en un Consejo de la Magistratura en el que el gobierno y algunos comunicadores oficialistas hablan de un pacto espurio, pro impunidad y anti investigación o pro corrupción entre los opositores, entre el Partido Justicialista, entre Cristina, Massa, La Cámpora, Graciela Camaño, etc. Es difícil encontrar, y ahora lo vamos a comentar con Kicillof, tal vez una dirigente peronista más anti-kirchnerista que Graciela Camaño.
no solamente por lo que dice en público, sino en privado. Es alguien que en materia de amores o desamores con quienes gobernaron la Argentina 2013-2015, lo dice en privado, lo dice en público, pero también lo dice en privado. No maquilla ese tipo de conversaciones. Ahora, ¿qué entendieron? Según testimonios que uno recogió de algunos gobernadores y algunos empresarios, que se fue muy lejos el gobierno con el apriete, se fue muy lejos con las presiones a la justicia. De allí que se generó esto, en un Consejo de la Magistratura que hoy está definiendo en estos días sus autoridades. Estamos hablando que el presidente del Consejo de la Magistratura podría ser uno de los nombres que puede llegar a ser el consenso, es el de Juan Manuel Culota. ¿Quién es Culota? Culota es un hombre del Newman, pero que el peronismo no lo ve con malos ojos y que fue el juez electoral durante la controvertida elección del año 2017 y no recibió mayores críticas por parte de la Alianza Unidad Ciudadana con otros partidos más chicos. Él es quien se encamina hoy. La discusión es quién va a estar en la Comisión de Disciplina, donde va a estar la Escuela Judicial en el Consejo de la Magistratura, pero lo importante acá no es solamente lo que se va a discutir en el Consejo de la Magistratura, sino lo que se está discutiendo políticamente, que es el pacto de los peronismos, y por eso es el hashtag del día de hoy, peronismos, que permitieron que Camaño y De Pedro lleguen al Consejo de la Magistratura, y de eso va a hablar Darío Gano y nosotros con Axel Kicillof. Así es, ya estamos con el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, en un día que a priori se conoció que una de las organizaciones internacionales más importantes, o al menos que el gobierno consideraba más importante para mostrarse al mundo, que es la OCDE, le dijo a la Argentina, mira, vas a caer en 2019 más de lo que dice el FMI, más de lo que dice tu presupuesto y más de lo que dicen muchos economistas. Dice que la economía va a caer un 1,9%. Estamos ya con Axel Kicillof, coincidís con la OCDE, coincidís con el FMI, que el gobierno se piensa que va a estar mejor de lo que dicen ellos. Mirá, cuando dimos la discusión del presupuesto, no fue por aplicar, digamos, por proyectar los errores que cometieron en el presupuesto pasado, porque si no tendríamos que decir que ese presupuesto era un absoluto dibujo, pero la verdad que ya en ese momento el FMI había dado una caída del 1,6%. Es decir, estos son los amigos del gobierno. Eso es, si todo lo que el gobierno piensa que puede salir bien, sale bien. Lo contrario de la ley de Murphy, no sé cómo se llamaría. Si todo sale extremadamente bien, no hay ningún problema cambiario, no hay ningún problema con la cosecha. Consiguen rascar algún peso, incluso con el acuerdo del FMI, para poner en la economía real. El ajuste no es tan grande, la inflación se modera. Todas hipótesis muy improbables. Es decir, que ese es el escenario todo perfecto. Y todo perfecto no existe nunca. Y menos con este gobierno que... hace 2 días nos enteramos que Sturzenegger en una conferencia de prensa o en una conferencia confesó que el desastre que estamos ahora es mala praxis del gobierno. Dijo, acá me intervinieron, bueno, cada uno... sí, pero se echan la culpa entre ellos. Es lo de menos, esto no es ni el mejor ni el equipo de los últimos 50 años. Lo que dice es, en el gobierno había enormes tensiones que nosotros denunciábamos, que la prensa oficialista cubría, pero que terminaron en una pérdida de reserva de 35.000 millones de dólares. Yo creo que estas cosas no son judiciables, digamos que no es que tenemos que discutirle ante un juez. Pero este gobierno se tiene que ser responsable de que la ida al fondo, incluso tomando al exfuncionario Sturzenegger, dice, lo que pasó en la Argentina fue culpa del gobierno. Ni tormenta, ni nada. Después vino Toto Caputo, que cuando se ponga a hablar, o hablen los demás del desastre que hizo, porque con Sturzenegger se perdieron 20.000 millones, después 15.000 más. Y esto me parece que es muy importante y las cosas pasan acá, digamos, como tren bala y a nadie le importa, pero la verdad que un funcionario que era el más de confianza de Macri reconozca que los errores de la política, la coordinación entre el gobierno, y yo creo que ganaba Sturzenegger o ganaba el equipo de Marcos Peña o el grupo de Marcos Peña en estas decisiones, en los dos casos era un desastre. Eran malísimas políticas. Ahora, el peor de los escenarios era que se pisotearon la cabeza entre ellos y que nos hicieran devaluar un 100%, perder 35.000 millones y estar con la tasa en 65 puntos. Es un desastre muy grave para que livianamente pase. De eso quiero hablar. Vamos a la placa del fondo, lo que en realidad preparó en su informe último la consultora Radar, y tiene que ver con
los desembolsos del Fondo Monetario, porque la oposición se prepara para gobernar, supongo, digamos. Hay una intención y una voluntad neta de poder y no hay testimonialidad. Ahora, veamos esto que está allá en pantalla. La barrita celeste es el primer acuerdo y la barrita negra es el segundo acuerdo. Se lo traduzco. En 2022 y 2023 Argentina va a tener que devolver cada año alrededor de más de 20.000 millones de dólares. Básicamente es eso. Y eso va a ocurrir en el 2020, 2021, vas a tener ese margen, pero ya 2022 y 2023 tenés que hacer ese desembolso. Obviamente va a haber una negociación, me imagino, para no pagarlo. Ahora, ¿cómo gobierna un espacio que hace de el consumo, la guita en el bolsillo de la gente, como fue, para simplificarlo, el gobierno kirchnerista, para hacer ese proyecto económico con este lastre? Mira, la verdad que la preocupación que tengo yo con esto es que primero falta un año y ya la cantidad de desastres sucesivos por contradicciones, por errores de política, por mala política y por mala praxis de esa política que han generado hace que ese escenario es un escenario más o menos previsible dentro de estos planes, pero puede ser mucho peor o puede ser mejor si, como viene pasando en algunos puntos, los que somos oposición no dejamos que en 2019, por ejemplo, al tiempo que siguen recibiendo fondos del FMI, vuelvan a endeudarse en el mercado privado de una manera descontrolada, como han hecho los años anteriores. Es decir, que yo creo que el panorama que habrá a fines de 2018 depende de lo que hagamos nosotros como oposición el año que viene. Muy irresponsable votar este presupuesto, muy irresponsable acompañarlo. Es un presupuesto que les habilita muchísimo endeudamiento. Hoy no lo tienen porque Argentina, como se dice, los pacientes esos que están artificialmente... Permitime sí. no coincidir. Creo que si la oposición no votaba el presupuesto y el gobierno tenía un traspié institucional o un traspié cambiario o un traspié, era un gran argumento decir, nos pusieron palos en la rueda, no nos votaron el presupuesto. Pero si ahora andan diciendo por el mundo que el problema que tiene la economía es que puede ganar Cristina. Y no lo o sea, es. si vos vas a ¿No ver... es un problema para los inversores eso? Yo creo, mira, yo he tenido reuniones con inversores internacionales, no. Dice, ¿por qué este gobierno que hace todo mal, que desestabilizó todas las variables, que empeoró todos los indicadores con respecto a cuando estaba el gobierno anterior, dice que el problema sería que cambie la política económica? Si, a ver, hay una vieja frase que me parece que se olvida un poco este gobierno, que es de Néstor, pero creo que es de sentido común, que esta deuda, cualquier deuda que sea, solo se va a poder pagar si la economía crece. Pues si la economía cae con ajuste, y esto ya también es algo sabido, incluso por el propio Fondo Monetario Internacional, que está evaluando que en Grecia se le fue la mano con el ajuste y por eso profundizó la recesión que venía, que en otros países no se dio con esa magnitud, por acogotar a los presupuestos, los salarios. Tenés que la propia Europa, después de la crisis de 2008, tomó diferentes caminos y los que siguieron la receta del fondo es a los que peor le fue. Entonces, yo creo que esta deuda, que tiene una parte con privados y una parte con el FMI, es una deuda que ha crecido muchísimo, que ahora lo que tenemos que hacer es controlarla, que se sustituya la deuda con privados por deuda con el Fondo Monetario en el marco de ese acuerdo, con mejores vencimientos, con menos tasa, y después ver en qué situación nos deja este gobierno en términos de cuántas reservas deja, porque también es una cosa, si de nuevo se le llevan sin ningún control 30.000 millones de dólares, que si en la caja tienen 58.000 o 53.000. Pero Axel, ¿puedo retomar esa pregunta de qué características, vos que has estado negociaste con el Club de París, has estado con el FMI, qué características tiene que tener un presidente o presidenta para ir a negociar con Christine Lagarde y decirle, mirá, No se puede. No tenemos. No, me parece que hay como dos, tres cuestiones. Una primera es la realidad. Y la realidad es que nosotros, por eso decía, esto es como un respirador artificial. Muchos me preguntan, ¿pero Argentina puede caer en default? Cayó. Con este gobierno, en febrero de 2018, fue Caputo a pedir la plata que necesitaba para cubrir la deuda que habían tomado ellos y le dijeron no. O sea, que en términos fácticos estaba en default. ¿Qué es lo que pasó? Apareció el respirador artificial que sostuvo estos vencimientos, deuda mal tomada, deuda de corto plazo, deuda cara, que tomó este mismo gobierno. Ahora, ¿qué es lo que uno tendría que decir? A este mismo gobierno, si tuviera alguna lógica
que no sea lo que cuenta Sturzenegger, que es una especie de riña entre ideas malísimas, o sea que el que gana perdemos los demás. Lo que debería hacer es tratar de ordenar, dado que tiene una tranquilidad para el pago de los vencimientos de este año, tratar de ordenar los vencimientos de los años siguientes de una forma un poco mejor que lo que ha hecho, porque ha cargado los vencimientos sobre el gobierno anterior. Es prácticamente una cuestión que incluso el propio gobierno, tantas encuestas que dicen que vamos a hacer campaña sucia, lo único que pueden apelar es dividir la oposición y campaña sucia. Este gobierno políticamente está espantoso. Ahora, Axel, el gobierno en campaña es el mejor gobierno, es el mejor Cambiemos. Gestionando ya vimos que no le encuentra el agujero al mate. En campaña en general han sido aptos. Ahora, ¿puede dividida la oposición enfrentar esa habilidad oficialista en el año electoral? Y es complicado porque lo que sabemos no es que son buenos haciendo campaña, son buenos mintiendo, dicen cualquier verdura. En una campaña electoral hacen un focus group, dice Iván y Darío quieren River campeón, cambiar esos trajes, no sé qué, bueno, cambio de traje para Iván y Darío. Y así van recorriendo el Espinel prometiendo cualquier cosa. Segundo lugar, campaña sucia. O sea, lo hemos visto en Brasil, es un tema de estudio internacional con WhatsApp que te dicen el candidato es X, bueno, X hizo toda la lista de aberraciones, incluso segmentada. Vos no te gusta que X no sea ambientalista, bueno, te lo muestran tirando la basura en el riachuelo para agregar, no te gusta que haga negocio por derecha, por izquierda. Entonces me parece que todo eso no habla de una habilidad. Habla de una aberración de la democracia, algo que hay que condenar y que nosotros tenemos que empezar a denunciar desde ahora. Mirá, y eso es lo tercero. Te lo pongo al revés, ¿por qué no hacen ustedes campañas sociales? Eso es lo tercero que creo que hay que evaluar. Una cosa es hacer campaña desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la economía creciendo 12 años y medio, con lo cual son la jurisdicción más rica en un momento donde el país crece y donde, bueno, entonces es administrar un consorcio donde todos los tipos te pueden pagar las expensas que quieras. Entonces, bueno, te va bien, te va bárbaro. Hoy vemos que Rodríguez Larreta, o Vidal, habiéndole pasado un montón de plata, infinita plata, se la gastó en intereses de deuda. Porque tomó un montón de deuda, que ahora todo lo que recuperó del conurbano se le va a ir en los intereses de deuda en dólares que tomó porque Macri le dijo, mira, anda por acá. Cubriendo a Macri y dejando desprotegida la provincia, estamos en un desastre producido por Vidal, que ¿qué hizo? Nada. Entonces tenemos una gobernadora que no hizo nada más que mucho Twitter, mucho Instagram. Y hay que ver cómo reacciona la sociedad ante una situación ostensiblemente mala, ante un fracaso dicho por los propios... A ver, el mejor equipo se fueron todos, esto se tiran ahora los radicales, la política mal, la economía mal. Entonces yo creo que una cosa es hacer campaña pura, sin ser gobierno, otra cosa es, siendo gobierno, tratar de hacerle creer a la gente que lo que pasa no pasa y que todos los demás que no son uno son terroristas, delincuentes, que un paquete de sábanas es una bomba nuclear, Entonces, bueno, yo creo que eso empieza a tener un límite, el gobierno ha perdido muchísima credibilidad, las campañas sucias ya no mueven lo que movían antes, esperemos que sea así. También 2017, que es como el ejemplo, bueno, gobernaban pero les fue bien. Bueno, pero 2016 hicieron todas las chanchadas, 2017 inyectaron crédito, obra, pararon el tarifazo y pusieron la cláusula gatillo. Suspendieron el neoliberalismo, no es que lo revirtieron, pero lo suspendieron hasta terminar las elecciones. Terminó las elecciones, naftazo, devaluación, reforma laboral, reforma previsional. Y por más campaña sucia tuvieron un cacerolazo en la Ciudad de Buenos Aires que no es el kirchnerismo. Yo creo que la sociedad está un poco más alerta de que Macri les miente, usa la campaña sucia. Me parece que un sector le gustará eso o prosperará con este programa económico o tendrá incubado culturalmente, históricamente, psicológicamente una cosa de que el peronismo, lo popular no va y puede creer cualquier cosa. Me parece que con esos también hay que discutir, porque ya estamos llegando a un momento donde hay empresarios con los que yo hablé que confiaban así y ya están diciendo, bueno, pero está bien, el sacrificio que me llevan es que todo el sector desaparece, ¿para qué?
Te voy con el primero de los puntos. Decían, han prometido cosas. Macri había aumentado el ABL más de 800% y después dijo vamos a bajar los impuestos y hoy hay más carga fiscal, más presión impositiva en los bolsillos. Más presión, más retenciones. ¿Qué con ustedes? Pero vos tenés... Más impuesto a la ganancia, menos jubilaciones. Todo Pero al el revés. kirchnerismo, el peronismo tienen esa credibilidad para decir vamos a bajar los impuestos, por ejemplo. Lo que pasa es que nosotros creo que nuestras prioridades no es determinada medida. Yo lo hablé con empresarios el otro día que me decían, acá hace falta bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque no estoy ganando plata. Estoy perdiendo y voy a cerrar, bájenme los impuestos. Y en 2015, ¿cómo venía? Ganaba un montón de plata. Los impuestos eran lo mismo. Los impuestos eran lo mismo. Y te digo un montón de plata, o más o menos, o no perdía. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la estructura impositiva argentina, ahora este gobierno la deterioró. Durante los 15 años, durante los 12 años y medio del gobierno anterior, no cambiamos los impuestos para subirlos. No los cambiamos. No cambiamos las alícuotas del impuesto a la ganancia para subirla, no reformamos, no hicimos una reforma impositiva más antiempresario. Lo que sí pasó es que había mucha rentabilidad los primeros años mucho más grande, cuando empieza la crisis de 2008 se complica, cuando después caen las commodities se complica, obviamente con las vicisitudes, pero nuestras prioridades y nuestros objetivos era la industria nacional, el empleo, la inclusión social, los derechos, y esas prioridades van a ser las mismas. El paquete de medidas, y me parece que en eso sí nos van a creer. Tal vez, y mira, pasó en varios países del mundo, ahora tal vez está un poco más reputado esto, pero cuando Trump le dice a los americanos, miren muchachos, el mundo está desastrado, el FMI hace cualquiera, acá nosotros nos hacen hacer tal cosa y tal otra, yo voy a defender, yo no estoy de acuerdo con América para los americanos, lo que digo es que este gobierno es Argentina para los americanos, digamos, ¿y dónde están los argentinos? Y me parece que esas prioridades, con los más y los menos, hay una parte de la sociedad que creo que va a ser permeable a esto. ¿Lo haces eso con los que estuvieron hoy en la Casa de Entre Ríos? Que estuvieron Massa, Pichetto, Schiaretti, Urtubey y después varios gobernadores. Estuvo, que se me ocurra, estuvo Sí, Mansur, la viste. Bueno, ¿lo haces con ellos o Bernie recién sugería que no tanto? Mira, yo siempre digo, acá los pasos hacia 2019, primero era que esta intensa campaña de manipulación que hay en los medios de comunicación. A ver, te digo, cualquier cosa de las que pasa diariamente, si le pasaba a nuestro gobierno, para hacer una comparación, ni buena ni mala más o menos, pero pasaba en nuestro gobierno, hubiera sido un escándalo, pero de una magnitud tremenda. ¿El baile de Macri, por ejemplo? Bueno, ahí tenés, porque yo me acuerdo que creo que estábamos en campaña en 2015, ocurrió, el fin de 2014 con la policía y nosotros estábamos en un acto. ¿Cómo va a estar en un acto? Y no era que está declarando el duelo, haciéndose el compungido y a los 10 minutos está bailando. Lo cual, digo, es una cosa menor, pero ¿por qué uno la destaca? Pues yo puedo decir, no importa, sí importa. Lo que sí digo es, a Clarín, La Nación, a los medios que hoy son oficialistas, les importaba un montón. O sea, si eso mismo lo hacía un miembro... Y yo creo que también la sociedad piensa en estas cosas. Entonces, lo primero era, contra esa campaña, contra ese trabajo que hacen de encubrimiento, de complicidad, de disimular todo lo malo que pasa, lo más que pueden, y a veces tirar alguno para negociar. Esa campaña, que los sectores perjudicados con la política de este gobierno se den cuenta, los sectores, de que el problema es la política económica. Yo creo que esa etapa está bastante cumplida, porque vos hoy caminás por todos lados y la gente, digamos, no el dirigente, sino la base social, los sectores, la clase media, ya se da cuenta que la prepaga se la aumentaron 530.000 veces y son todos amigos de Macri, todos festejando, y mirá que no les está yendo bien, pero esto no sirve. Segundo punto, armar un frente opositor, de dirigentes opositores. Ahí es donde yo creo que cada dirigente tiene que tomar, y uno no lo puede tomar por ellos. Para nosotros, en términos de coherencia, de oferta electoral, como vos lo mires, no podemos presentar un frente electoral que sea mitad opositor y mitad oficialista. Lo que va a querer la sociedad es un frente opositor. Y ahí me parece que la decisión la tienen que tomar los dirigentes. Si quieren estar, a veces sí, a veces no, que ayudo, que no sé qué, que critico más al gobierno anterior que al actual, me parece que va a ser muy difícil.
Pero es una decisión de los dirigentes. Una vez ha pasado con varios dirigentes y hace poco, que tomaron la decisión de tomar un perfil netamente opositor públicamente, con la valentía que necesita esto, porque este gobierno trata de meter presos a los opositores, y esto es clarísimo. Al que era amigo ayer y hoy opositor, le buscan causas judiciales, entonces hay que tener esa valentía, hay que tener esa decisión. Me parece que una vez tomada esa decisión, es todo más fácil. Axel, gracias. No, gracias a usted. Y el datito del día que se lo comentaba Darío fuera de aire es que la búsqueda más, las 3 búsquedas en realidad, con más vistas, con más clics en realidad en Google fue en relación al presidente de la Nación, con Disney, con el Ara San Juan y con el baile. Quiero decir esto, que por más que la tele, por más que los diarios no lo muestren, la gente sola va, busca, la gente va y tiene ganas de enterarse qué pasa. ¿Hacemos una pausa? Sí, ahí ya volvemos.